resurrección, uno de los pasajes bíblicos más hermosos y contundentes que nos habla de la resurrección de Cristo y de los muertos es nada menos, ustedes lo tienen en su boletín, que la primera carta del apóstol San Pablo a los creyentes que habitaban y se congregaban en la iglesia griega de la ciudad de Corinto. Ese es el pasaje que vamos a ver hoy. Por lo tanto, nuestro pasaje es Primera de Corintios 15, del 12 al 19, hermanos. Antes de esto, un resumen rápido y también a manera de preguntas. ¿Cuál fue el propósito de la primera carta de Pablo a los Corintios? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál fue el propósito? Porque toda carta y todo libro bíblico tiene un propósito. Una sinopsis, una síntesis, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de la carta? El propósito de la primera carta, Primera de Corintios, tuvo como propósito principal, hermanos, abordar y corregir varios problemas y divisiones que existían en la iglesia de Corinto. Ese era el propósito, ese es el contexto, hermanos. La carta, ¿cuándo fue escrita esta carta? Se estima que fue redactada alrededor del año 55 después de Cristo, más o menos. Pablo la escribió mientras estaba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, que también estaba influenciada por la cultura griega, ¿no? Y estaba en su tercer viaje misionero, Pablo, mientras la escribió. Esta carta está dirigida a la iglesia griega, en Corinto, como dije, para abordar varios problemas y dar enseñanzas sobre la fe cristiana. Pablo busca lograr varias cosas con esta epístola. Por ejemplo, uno es instruir a los creyentes sobre la unidad en Cristo. Ese es uno de los objetivos de esta carta. Instruir a los creyentes sobre la unidad en Cristo. Y otro objetivo es concientizar en ellos toda esa importancia de vivir de acuerdo a los principios del Evangelio. Otro objetivo, aclarar dudas sobre la resurrección. Otro objetivo de esta carta, corregir comportamientos inapropiados. Estaban desordenados los corintios. Y otro, cómo deben manejar cuestiones como la inmoralidad, como el amor, como la adoración a Dios, la correcta adoración a Dios, porque muchos pueden decir que adoran a Dios, pero lo están haciendo mal. ¿Cómo es el objetivo, el propósito? ¿Cómo debe hacerlo uno del corazón? Y también los dones espirituales. También se aborda ese tema en la primera carta de Corintios. Y pues a lo largo de la carta, hermanos, Pablo les recuerda que deben actuar con amor y que busquen la edificación mutua en la comunidad de la fe. Por ejemplo, en el 1:10, si quieren, acompáñenme. Ya están con sus Biblias abiertas en Primera de Corintios. Bueno, vamos al capítulo 1, versículo 10. ¿Qué es lo que Pablo les dice? ¿Qué les dice ahí? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. O sea, que canten en corito. No, que sean de un mismo sentir. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. El pecado siempre hace que traigamos divisiones a los grupos. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿En qué? En una misma mente y en un mismo parecer. Muchas veces he oído incrédulos decir que la religión, sobre todo el cristianismo, porque aprovechan siempre para tirarle al cristianismo, es una serie de reglas para tener a todos como borreguitos, sin cuestionar nada, obedeciendo y pensando una misma cosa. No saben lo que es el espectro espiritual. Y aquí Pablo les dice que tenga un solo sentido. O sea, ¿en qué se refiere eso? Que se despojen de su egoísmo y que vean las cosas como Cristo las ve. Que se traten unos a otros con amor, no que andemos todos como borregos. Sí, vamos a estar todos unidos por una misma doctrina, pero Dios nos da libertad, ¿no? De nuestro andar diario, de acuerdo a nuestra manera de hacer las cosas, pero siempre con convicciones firmes, ¿verdad? Este versículo que acabo de leer, el 1:10 de 1 Corintios, por cierto, podríamos decir que este versículo es la síntesis de toda la epístola. Ahí está el objetivo de Primera de Corintios, este versículo. Y bueno, ya yéndonos directamente al capítulo 15, Pablo les comienza a hablar del tema tema que nos toca ahora, la resurrección de Cristo. Su importancia tan grande, fundamental para la fe cristiana.
En sí, todo Primera de Corintios 15, todo ese capítulo, es uno de los capítulos más destacados del Nuevo Testamento, hermanos. Y hemos visto que aquí también se presenta una parte del Evangelio. Pablo les dice a los corintios que les estaba comunicando lo mismo que él había recibido. ¿De qué manera? Sobrenatural, espiritual. Su revelación era la siguiente, en el capítulo 15, ahí están, hermanos. ¿Qué es lo que dicen los versos 3 y 4? Los versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado, hasta lo leemos luego en la Santa Cena, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Como que el Señor cumplió todo, ¿no? 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra parte del Evangelio vital, ¿no? En esta carta. Aquí sí que Pablo les está recordando a los creyentes el evangelio que él ha predicado por todos esos meses o años, enfatizando que Cristo cumplió todas las escrituras al pie de la letra. También Pablo menciona las apariciones de Jesús, ¿no? Ante los apóstoles, incluyendo a Cefas, o sea, Pedro, y a los apóstoles, lo confirma la realidad de su resurrección ante varios testigos. Hermanos, Jesús no se esfumó o desapareció simplemente. Su cuerpo fue colocado en una tumba, su cuerpo tangible. Él fue resucitado y la realidad fundamental del cristianismo es que Cristo vive hoy. Amén. Estos son los hechos, no solamente, no es una fe ciega, no es una cosa poética, no, son hechos históricos. Historiadores seculares avalan la obra de Cristo. Son hechos históricos. El Evangelio, hermanos, no es una teoría simplemente, ni son ideas, ni una religión de muchas. La resurrección es parte del Evangelio. Y esto es lo que Pablo está predicando aquí. Si su fe no se apoya en los hechos históricos de la muerte y resurrección de Cristo, no había ningún resultado entonces. Creeríamos en una falacia, ¿no? Es que la fe en sí misma no tiene ningún mérito. Sí, creo, sí, pero creo que es una fantasía, ¿no? ¿De qué sirve la fe, no? Como los que creen en religiones paganas que se han vuelto mitologías con el tiempo, ¿no? ¿De qué te sirve esa fe, no? No, estamos creyendo nosotros en un hecho concreto, real. Lo importante es el objeto de la fe, en quién hemos creído. Esto es lo más importante, en quién estás depositando tu fe. Así que, hermanos, vamos a nuestro pasaje del día de hoy. Primera de Corintios 15, pero los versos del 12 al 19. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta ahí, hermanos. Nos vamos a enfocar en estos versículos. ¿Por qué el apóstol Pablo probó tan cuidadosamente la resurrección de Jesús? No fue porque los cristianos corintios querían que Jesús no resucitó de los muertos, ¿sabían? En efecto, él lo hace claro en el verso 11, un verso antes de nuestro pasaje central. Vean, en el verso 11, ¿qué dice? Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así que habéis creído. O sea, sí lo creyeron los corintios. Entonces, ¿cuál era el problema? Pablo reconoce que los corintios sí lo habían creído. Entonces, ¿por qué era esto tan importante? En el sentido positivo, vamos a ver dos aspectos, positivamente y negativamente. Positivamente afirma que Pablo afirma que Cristo se levantó de los muertos, lo que añade una pregunta que quiere saber: ¿por qué algunos negaban este hecho histórico y redentor? Él afirma esto.
Y negativamente, en el sentido negativo, examina qué es lo que ocurre cuando se rechaza esa doctrina. Uno, le añade una pregunta, en el sentido positivo, añade una pregunta que quiere saber por qué algunos niegan esto. Y en el sentido negativo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría cuando se rechaza esta doctrina? Sin la proclamación de la doctrina de la resurrección, ¿saben qué pasaría? ¿Saben qué pasaría? El resultado es que la predicación de los apóstoles y la fe de los creyentes se vuelven vacías y carentes de poder. Eso pasaría. Predicadores desde tiempos de Cristo hasta el día de hoy pronunciarían falsedades. La gente queda en pecado. Los creyentes que han muerto están perdidos y los cristianos son unos infelices. Eso hubiera pasado si no existe la resurrección de Cristo. Por consiguiente, cuando los enemigos de la fe cristiana, los incrédulos, los ateos, los hostiles, nos atacan y minan la doctrina de la resurrección, están tratando de destruir al cristianismo en sus fundamentos, ¿sabían? Esto es ustedes lo ven en los documentales, cómo tratan de destruir y tratan de desacreditar la resurrección de Cristo. Quieren destruir al cristianismo en sus fundamentos. Por tanto, vamos a ver varios puntos importantes. Bueno, nada más 2 puntos, hermanos, los que nos conciernen en el día de hoy. 2 puntos importantes de nuestro pasaje aquí. Primer punto, Cristo nos prueba que hay una resurrección. De los versos 12 al 13, versículos 12 al 13, Cristo nos prueba que hay una resurrección. Cristo nos prueba que hay una resurrección. Y el segundo punto, que son los versículos 14 hasta el 19, 14 al 19, ¿qué pasaría si no hay resurrección? Punto 2, ¿qué pasaría si no hay resurrección? Esos son, nada más esos 2 puntos. Así que vamos a ver el primero. Cristo nos prueba que hay una resurrección. Vamos al verso 2, hermanos. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, vean cómo aquí Pablo está dando a entender que el Evangelio de Cristo está siendo proclamado en Corintio y quizás hasta en toda Grecia. Qué hermoso, ¿verdad? Si se predica de Cristo que resucitó. Si les está escribiendo esta carta a los corintios, quiere decir que en todas las ciudades alrededor de Corinto se está predicando. El Evangelio llegó hasta Grecia de una manera veloz. Qué bendición, ¿no? Se está predicando en toda Grecia. En griego se predica, lo que dice Pablo aquí, si se predica es kerisetai con K, cuyo tiempo, bueno, K en el idioma latino, ¿no? Cuyo tiempo es presente indicativo, o sea que aún en el momento que Pablo escribe esta carta, continúa realizándose una labor evangelística allá afuera en todo Oriente Medio, en toda Grecia y parte de Europa. Y también en lo que es Mesopotamia, Turquía, todo ese lugar se está predicando el Evangelio por todos los convertidos. Y gloria a Dios por ello, ¿no? ¿Cierto? Porque gracias a esa obra evangelística es como llegó el Evangelio en algún momento a México. Y estamos aquí, hermanos, gracias a eso. A gente que ha predicado a lo largo de los siglos. ¿Cómo dicen algunos, dice Pablo, regresemos al versículo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La pregunta como confrontadora, ¿no? De Pablo. Los cristianos corintios solo no estaban pensando cuidadosamente. Algunos de ellos estaban negando la realidad de la resurrección en general, mientras que sí creían en un Jesús resucitado. ¿Cómo está eso? No sé si me expliqué bien. Algunos estaban negando la realidad de la resurrección, pero sí creían en un Cristo resucitado. ¿Cómo está eso? A ver, bueno, no olvidemos nunca el contexto histórico, hermanos. Esto va a explicar por qué. El contexto histórico. Siempre es importante el contexto. La iglesia de Corinto se hallaba en el corazón de la cultura griega. ¿Qué tanto ustedes saben de la cultura griega? Bueno, muchos creyentes estaban teniendo dificultades para creer en la resurrección del cuerpo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estaba pasando ahí? La mayoría de los griegos no creían en la resurrección corporal de las personas, debido a su filosofía. Ellos veían la vida venidera como algo que se relacionaba solamente con el alma. Sí creían en el alma, sabían
Ellos sabían que éramos seres espirituales, sabían que había un alma ahí adentro. Pero de acuerdo a la filosofía griega, el alma era la persona real, o era lo bueno, la persona real aprisionada en el cuerpo físico, que era lo corruptible. Y ya en la muerte quedaba finalmente liberada el alma. Y en cierto sentido es cierto, ¿no? Nuestro cuerpo se va desgastando, el pecado nos acaba y lo eterno es lo espiritual, ¿no? Y el alma es el que abandona el cuerpo. Es cierto. Pero ahora vamos a ver, la diferencia abismal con las escrituras es esta. Para el griego no había inmortalidad para el cuerpo. El cuerpo ahí se pudría y ahí quedó. Y el alma se iba, ¿a dónde? Pues nadie lo sabía. Ya ven que ellos tenían sus religiones, ¿no? Que hoy en día son mitologías. Se iba al inframundo o al cielo de los buenos, qué sé yo. Según ellos entraba en un estado de letargo eterno. De ahí que la gente diga el famoso descanse en paz. ¿Qué descanse en paz? Man? Su alma está en una o en otro lugar, ¿no? En las escrituras, hermanos, al contrario, el cuerpo y el alma algún día se van a unificar después de la resurrección, después de la venida de Cristo, durante la venida de Cristo. Y eso los griegos no lo sabían. Sigamos comprendiendo el contexto, hermanos. Algunos de los creyentes que estaban leyendo esta epístola, algunos de los creyentes corintios que estaban leyendo esta carta de Pablo, venían de las escuelas filosóficas de Grecia, las de los estoicos, las de los epicúreos, las del platonismo, todos ellos. Como el día de hoy estaban muy bien adoctrinaditos con estas ideas, ¿no? Resultado, pues no era que rechazaran esta doctrina cristiana. No estaban negando específicamente la resurrección de Cristo, sino que la reinterpretaban diciendo que la resurrección de Cristo solo fue solo espiritual, ¿me entienden? Que el alma de Cristo fue lo único que ascendió al cielo, que el cuerpo se quedó aquí. Eso es lo que estaban malentendiendo los griegos. Lo que estaban negando era la resurrección del cuerpo físico. Miren, así como el ateísmo y el progresismo de izquierda hoy en día, así como esto, la filosofía griega había influenciado de tal forma en la manera de pensar de aquella generación que caló incluso en aquellos miembros de la iglesia, como lo que pasa aquí, ¿no? Hoy en día. Muchas cosas liberales influencian a muchos cristianos, desgraciadamente, en las iglesias. Y todo esto, a filosofía griega, caló en los miembros de la iglesia de Corinto. Entonces, lo que argumentaban entonces era que el alma, que es inmortal, vuelve a Dios quien la dio, pero que el cuerpo es mortal y que pues, se queda ahí en la tumba. Creían que el alma se levanta para estar con Dios y gozar de vida eterna, lo cual es correcto, pero que el cuerpo es destruido. Y en cierto sentido, pues sí, se está pudriendo el cuerpo, ¿no? Hay algo de verdad. En esto, por ejemplo, en Eclesiastés 12:7, solo anótenlo, lo voy a leer rápido. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿no? O sea, no estaban tan desatados los griegos. Hay algo de sentido en lo que enseñaban, ¿no? Sin embargo, lo que estaban enseñando los corintios es como una idea truncada de la resurrección. ¿Me explicó? Ya que Dios creó a Adán con cuerpo y alma como un ser humano completo, cuerpo y alma. Y aquí, según las escrituras, el alma y el cuerpo son creaciones de Dios, ambas, y ambas van a participar en la resurrección de Cristo. Ahí está la diferencia y es asombroso. ¿Cómo es que nuestras células se van a regenerar para resucitar con Él? Como lo vemos en el siguiente verso, hermanos. Versículo 13. ¿Están ahí? 1 Corintios 15:13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si estos pocos corintios estaban en lo cierto acerca de la resurrección, entonces Jesús aún estaba muerto. O sea, su cuerpo seguía ahí, si era cierto lo que ellos creían. Entonces, acorde a su manera de pensar, entonces el cuerpo de Cristo ahí estaba en la tumba. Su obra redentora entonces fue infructuosa. Lo que dijo no era cierto. En cambio, ¿qué predicó Pedro en Hechos 2? Acompáñenme a Hechos 2. Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que predicó Pedro en su primer discurso de Pentecostés? Muchos de ustedes recuerdan estos versículos. Hermoso sermón de Pedro, ¿eh? Hechos 2, versos 23 y 24. ¿Qué predicó Pedro?
a Jesús, entregado por me encantan estas palabras, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, porque a Dios nada se le escapa, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora vean el verso 24, al cual Dios, ¿qué? Levantó, sueltos los... Si hubiera sido espiritual, pues no se habría visto esto. Levantó corporalmente, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Qué hermosa predicación, la de Pedro. Y luego en Hechos 3:15, un poquito más adelante, avancen un poquito. Aváncele, aváncele, como dice aquel. Aváncele, aváncele. Y luego en Hechos 13:15, ¿qué tal los confrontó Pedro? Y matasteis al autor de la vida, autor, a quien Dios ha, ¿qué? Resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. No solo él, Pedro, muchos ahí eran testigos de este evento tan increíble. Si hubiera sido espiritual, ¿cómo lo iban a ver? Hermanos, la resurrección de Cristo y la de los creyentes va de la mano. Se sostienen o se derrumban juntas. ¿No es así? O se sostienen todo o se derrumba todo. O crees en toda la palabra de Dios o mejor no creas en nada. ¿Por qué tengo que creer en un versiculito, en un pedacito y el otro no? ¿Por qué tengo que tomar esto como histórico y esto como alegoría o como mitología? No, hay que creer todo el consejo de Dios, porque es sabiduría de Dios. Segundo punto, hermanos, ahora pasamos al segundo. ¿Qué pasaría si no hay resurrección? ¿Qué pasaría? Versículo 4, ¿qué pasaría si Cristo no resucitó? ¿Qué? Vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué andamos haciéndole el cuento aquí? Vana es también nuestra fe. ¿Para qué andamos aquí haciéndonos tontos? Vana sería nuestra fe. Vana, por cierto, aquí se traduce aquí del griego kenos, que es vacío, sin valor, ¿sabían? Vacío y sin valor es nuestra predicación y nuestra fe, si Cristo no resucitó. Entonces podríamos decir que Pablo y los otros apóstoles han estado predicando en vano. Proselitismo religioso ahí, vacío y ya. Miren, hermanos, en el día en día, en las escuelas, en pláticas y en las redes sociales y en documentales, ustedes mismos y yo hemos visto que todos los que critican la doctrina de la resurrección siempre andan demandando que se presente evidencia de todo tipo y en todo tiempo. Entre otras cosas, piden evidencia dada por testigos que vieron a Jesús resucitar físicamente y dejar la tumba. Afirman que debido a que el Nuevo Testamento no entrega una prueba observable como la que ellos exigen, la fe cristiana es dudosa. ¿Y qué creen? Hasta ellos han sugerido una posibilidad de que los arqueólogos en Jerusalén hayan encontrado una carta, una misteriosa carta que Caifás pudiera haber escrito a Poncio Pilato. ¿Cuál carta? ¿De qué estás hablando? Se supone que quieren encontrar un escrito que por fin haya revelado un plan detallado para mover de la tumba el cuerpo de Jesús para colocarlo en un lugar secreto. Pues que sigan buscando. Que sigan buscando. A ver, respóndame. ¿Sería la fe cristiana perjudicada seriamente si se encontrara una carta como esa? ¿Sería perjudicial para la fe cristiana si se encontrara una carta como esa? No, porque no existe. Todo lo que quiere hablar en contra del Evangelio y de la palabra de Dios, solito se derrumba. Así que esa carta o fue manipulada por alguien o en aquellos días u hoy en día. Pero esa carta a mí no me revela nada, ni me abre los ojos a nada, ni nada. ¿Estaría a punto de perder credibilidad a la fe cristiana si encontrara esa carta? A mí me tiene sin cuidado si se encuentra esa carta. Porque, además, ellos cómo saben que esa carta la escribió Caifás a Poncio Pilato. Eso sí lo creen, ¿no? ¿Cómo saben qué dejó ahí su sangre y su ADN? Y aparte, si tú checas el ADN de esa sangre, ¿cómo vas a saber que es la de Caifás? No hay manera de comprobar nada de eso.
La respuesta es absolutamente no. No existiría y no sería creíble una carta como esa. Los creyentes y los incrédulos partimos de dos puntos de vista totalmente distintos. Tomen en cuenta eso, hermanos. Los creyentes partimos de un punto de vista totalmente distinto que los incrédulos. De veras que parecemos de otro planeta. Nuestro enfoque es totalmente distinto. Vean, los cristianos creemos que en la doctrina de la resurrección de Cristo, pero los incrédulos la niegan. Bueno, los creyentes aceptamos por fe las enseñanzas de la Biblia y cuando los arqueólogos encuentran evidencias que respaldan la Biblia, ¿nosotros qué hacemos? Alabamos al Señor por ello, ¿no? Atesoramos estas cosas en nuestro corazón, como lo hizo la Virgen María, ¿no? Que atesoró estas cosas en su corazón. Pero las evidencias tangibles, hermano, las que encuentran los arqueólogos y expertos, no hacen que un incrédulo crea. Los incrédulos, los que tuvieron al Señor Jesús en sus propias narices, tampoco le creyeron. Los que fueron testigos y oyeron de la resurrección de Cristo, no creyeron. Imagínense qué tan duro es el pecado, cómo endurece el pecado el corazón de una persona. Los que vieron los milagros de Jesús, en lugar de creer, decían, por el poder de Belcebú, hace esto. Las evidencias no van a hacer que un incrédulo crea. Pero nosotros alabamos al Señor cuando encontramos esas evidencias, ¿no? Vean, otra diferencia abismal. El verdadero cristiano pasa todo por el filtro bíblico. Así debe de ser siempre. Pasar todo por el filtro bíblico. El incrédulo, en cambio, ¿qué hace? Pasa todo, incluyendo la Biblia misma, por el filtro de no sabemos qué. ¿Por cuál filtro? ¿Quién determina para ellos la verdad absoluta? ¿La ciencia? Ellos mismos han manipulado la ciencia para que se acomode al Big Bang y a la evolución. Y ahora resulta que están negando la ciencia y la biología. ¿Por qué? Por la filosofía progresista. Ahora se ofenden si dices que hay solo dos sexos. O sea, ellos mismos ahora están negando la ciencia y la biología. Entonces, ¿cuál es su estándar? No lo hay. No hay un estándar para ellos. Así que cuando se presentan todas estas evidencias, los incrédulos, ¿qué hacen? Las rechazan, no las soportan. Si encuentran ellos, arqueólogos ateos, encuentran pruebas a favor de la Biblia, las omiten. Dicen que es tontería, que alguien manipuló los hechos para que diera la razón a la Biblia. Trabajan duro para silenciar todas estas evidencias que las han encontrado y muchas. Como dice Pablo a los romanos, detienen con injusticia la verdad. Pero eso sí, si encuentran supuestas evidencias que hacen ver como mentirosa la Biblia, ¿no? Ahí sí las publican, las celebran, las enseñan en Harvard y en otras escuelas, hacen documentales y hasta el Discovery Channel y el Nat Geo se los financia para que sigan engañando y propagando su veneno a los incautos. Y eso es lo que tenemos hoy en la tele, hoy en día, en la televisión. Y bien qué contradicción. Niegan todo lo espiritual, ¿no? Niegan toda evidencia de cosas espirituales. Y son estos mismos hostiles a Dios los que en su vaciedad espiritual le entran al tarot, al esoterismo, activan sus chakras, ¿no? Activa tu chakra, brother. Hasta regresan a los dioses mitológicos. Yo he oído a paisanos alabar a Tlaloc cuando llueve. Que llueve, se está enfurecido Tlaloc. O gracias Tlaloc porque por fin llovió. Ah, chido. Pero cuando hace un tormentón y se derrumban casas, ahí sí culpan a Dios. O no que Tlaloc es el responsable, ¿eh? O sea, Dios existe solamente para echarle la culpa. Regresan a los dioses mitológicos de nuestros ancestros. Y leen a autores como Deepak Chopra. Para llenar ese vacío espiritual, ¿no? Pues no, que no existe lo espiritual. Y se creen las evidencias de vida extraterrestre y del Área 51. Todo eso sí lo creen. Mientras que para los incrédulos no será suficiente cualquier prueba a favor, que de hecho para ellos nunca lo es, nunca están saciados con nada. Mientras que eso pasa,
para los cristianos nos es más que suficiente el testimonio de los apóstoles, que asimismo fueron testigos de la resurrección del Señor. Con eso nos basta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios hace la obra en nosotros, nos redarguye de pecado y nos da fe para creer. ¿No es cierto? Es algo tan sencillo, pero para ellos es complicadísimo, imposible. Peor, hermanos, vamos regresando al tema. Versículo 15. Si Cristo no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos de Dios. Tan simple, ¿no? La frase falsos testigos de Dios implica que si la resurrección de Cristo es una mentira, entonces los que lo proclaman como un dogma, pues se engañan a sí mismos, ¿no? Están predicando una mitología, ¿no? Esta gente, si esto hubiera sucedido, esta gente habría debido de compadecer como impostores, ¿no? Ante el tribunal en aquella época. Y serían juzgados, ¿no? Más adelante, ¿no? También delante de Dios y esto. Pero bueno, es que todo sería un caos. No tendría nada de sentido. Miren, si Pilato, vuelvo al tema aquella de la cartita aquella, si Pilato hubiera trasladado el cuerpo de Jesús a un lugar secreto por órdenes de Caifás, la doctrina de la resurrección estaría fundamentada en el testimonio falso de los apóstoles. O sea, resulta que todos los apóstoles fueron mentirosos, todos los que escribieron las cartas fueron mentirosos, todo su evangelio que estaban propagando era mentira. Estaría fundamentada en el testimonio falso de estos apóstoles y numerosos creyentes que también predicaron, en una artimaña bien construida, ¿no? En este caso, Cristo sería un impostor de la peor calaña. ¿Cómo vamos a predicar de un impostor? Sus apóstoles resultan engañadores y la iglesia es un fiasco. Es un fiasco. Si no hay principio de resurrección y si Jesús no resucitó de los muertos, entonces ninguno de los apóstoles es digno de confianza, ni el mismo Señor. Pablo y sus colegas no serían más que unos charlatanes. ¿Qué dice el pasaje? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Ven? Ahora entienden el contexto de la carta a los Corintios, porque los corintios creían que el cuerpo no resucitaba, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Simplemente los autores bíblicos estarían dando un testimonio falso acerca de Dios, ¿no? Siendo declarados culpables en su presencia. Y aquí tenemos algo para pensar también, hermanos. ¿No han notado ustedes que las personas nunca son capaces de sacrificarse por aquello que ellos saben que es una mentira? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿No han notado ustedes que las personas nunca serían capaces de sacrificarse, de dar su vida por aquello que ellos saben que es una mentira? Nadie lo ha hecho jamás y nadie lo hará. Ahora, las personas que han muerto por una mentira fue porque pensaban ellos que era la verdad, porque les hicieron coco wash en algún momento de su vida. Por ejemplo, muchos millones murieron por dictadores en guerras o por líderes musulmanes, ya saben cómo les dicen lo que hay en el más allá, o por yihadistas, ¿no? Los que hace poco sonaron mucho, porque les lavaron la cabeza y creyeron en ellos y ellos también se la creyeron, ¿no? En nuestro caso, los apóstoles testificaron que habían visto a Cristo resucitado y estuvieron dispuestos a morir por causa de esa declaración. Eso es lo maravilloso. Amigo, amiga, que me escuchas, tú mismo puedes juzgar si ellos estaban en lo cierto o estaban equivocados. Pero las personas nunca van a estar listas para sufrir o morir por lo que ellos saben que es falso. ¿Para qué? ¿No? Mejor me sacrifico por algo que valga la pena, ¿no? Y otra cosa, a ver, los que promulgarían el engaño y morirían por una mentira, lo leí mal, los que promulgarían el engaño y morirían por una mentira, ¿cómo lo van a hacer sabiendo que algún día van a comparecer ante Dios de la verdad, ante Dios por esa mentira? ¿Con qué conciencia podrían hacerlo? ¿Con qué agallas, no? Lo harían. Aún peor, versículo 16, regresemos. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, los que niegan esta doctrina tratan a Dios de mentiroso. Versículo 17.
Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Es del original griego, vacía, fútil. Aún estáis en vuestros pecados. Sigues en lo mismo. O sea que ustedes y yo, hermanos, estamos destinados a la condenación. Eso es todo lo que podrá ser en el futuro si Cristo no ha resucitado. Vean qué maravilloso de lo que el Señor nos ha liberado. Y todos nosotros estaríamos aún cargando con nuestros pecados. Qué horrible. Vean, si no hay principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos, ¿no? Y si Jesús no lo hizo, entonces la muerte tiene poder sobre él y lo ha derrotado. Si la muerte tiene poder sobre Jesús, él no es Dios. Y si Jesús no es Dios, él no puede ofrecer un sacrificio perfecto, santo y puro por nuestros pecados. Vean todo cómo hila. Si Jesús no puede hacer esto, mis pecados no están del todo pagados delante de Dios. Y si no están pagados, pues como dice Pablo, aún estoy muerto en mis delitos y pecados. En pocas palabras, si Jesús no fue levantado, Él es incapaz de salvar. ¿Ven toda la cadenita? Aún peor, si Cristo no resucitó, versículo 18, ¿qué dice? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ya saben que acá en este contexto dormir es un eufemismo para los creyentes que han muerto, creyentes que murieron. Los que durmieron en Cristo, hasta hay un cierto sarcasmo en Pablo. Entonces los que durmieron, parecería como que le agregó comillas, ¿no? Entonces los que durmieron en Cristo, ya, ahí acabó todo, ¿no? Perecieron. Ya no hay nada más que hacer. Si no hay un principio de resurrección, entonces los muertos en Cristo se fueron para siempre. Hay miles de creyentes que han muerto creyendo en Cristo como su Salvador, misioneros que han dado su vida. Si Cristo no ha resucitado, entonces cada uno de ellos, ¿qué? Pereció. Entonces todos estos miles de personas del pasado tienen su vida en vano, ¿no? Miren, los corintios también estaban creyendo y enseñando esto, los corintios griegos, que ellos estaban enseñando esto, que con Cristo ellos también habían resucitado de los muertos el día en que fueron bautizados. También es otra cosa que ellos creían. Que con Cristo ellos también habían resucitado de los muertos el día en que fueron bautizados. De esa forma, para ellos la resurrección era un asunto que ya había acontecido, algo que tenía una importancia transitoria. No creían que fuese una doctrina fundamental de la fe cristiana. Estaban a punto de entrar en un debate bien acalorado, que sí sucedió, debates bien fuertes. Y con ese debate daría pie a una división, como las ha habido todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, estaban en peligro de caer en una secta con matices de verdades bíblicas, ¿no? Y una secta que los iba a separar de la iglesia. ¿No les fueron familiares estos casos? A lo largo de los siglos siempre ha habido esto. Alguno me dirá, bueno, ay, pero ¿cómo? Si estuvieron más cerca de Cristo que nosotros, tendrían la doctrina más pura, ¿no? Alguien diría eso. Bueno, ¿creen que no había divisiones en la época de la iglesia primitiva? Sí, porque el pecado siempre ha estado ahí, siempre ha estado en nosotros. ¿Creen que todo era paz y armonía antes? Ahora es el caos, pero antes era todo paz. No. Vean, acompáñenme a 1 Primera de Corintios, capítulo 1. Vean lo que le dice Pablo a Timoteo, su discípulo, que debe de mantener. 1 Corintios 1, del 19 al 20. ¿Qué debe de mantener Timoteo? Manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Están ahí? Mantén la fe y la buena conciencia, desechando. Primera de Timoteo, perdón. ¿Qué dije? Perdón. Como dicen las revistas, fe de ratas. Primera de Timoteo. ¿En serio dije? Ya estoy. Es que como estoy muy encarrerado con Corintios, primera carta de Pablo a Timoteo, desde el capítulo 1, versos 19 y 20, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Que debe de mantener. Mantener la fe y la buena conciencia, desechando
la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, ¿quiénes son? Himeneo y Alejandro, dos nombrecitos para que le pongan a sus bebés. Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ustedes dirán, ¿quién es Pablo para entregar a alguien a Satanás? Bueno, se refiere a que lo sacó de la iglesia, que se larguen y que se revuelquen en el mundo, porque no han demostrado ser creyentes, auténticos creyentes. Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí Pablo le escribe a Timoteo que a Himeneo, qué nombre. Bueno, que son nombres griegos. Himeneo y también Alejandro es griego, ¿sabían? Himeneo y a un tal Alejandro, pues Alejandro el Grande, el que, Alejandro más no es el que, ¿cómo se llama? Helenizó todo Europa y Medio Oriente. Alejandro, pero este no era Alejandro Magno, no. Himeneo y un otro cuate que se llamaba Alejandro y que lo llamó y se hizo su secuaz, se unió a él, empezaron a cuchichear y a sembrar veneno y los echó afuera por blasfemos, Pablo, de la iglesia. Ahora, vamos a la segunda carta de Timoteo y notemos cómo este mismo Himeneo vuelve a aparecer. El cuchillito de palo, Himeneo. De veras que este Himeneo híjole. ¿Eh? No, ahorita los voy a leer. Himeneo es como de esos villanos de los videojuegos. Avanzas y te aparece y lo matas. Te regresas tantito y avanzas y vuelve a aparecer. Así era Himeneo. Otra vez anda ahí. Y así ha habido muchos en la iglesia, en las iglesias. Himeneo se percibe como alguien, como un terco, imparable, alguien bien ruidoso. Que yo tengo la razón, yo tengo que decirle a todos que así son las cosas. Y aquí anda otra vez, pero ya no con Alejandro, quién sabe qué le hizo. A lo mejor era su novio, su exnovio. Eran cultura griega, bien liberales. Y ahora anda con otro secuaz, un tal Fileto. Ya se hizo otro novio. Y aquí ambos son los que comienzan a alborotar el gallinero. Los que empezaron a negar la doctrina, sobre todo la de la resurrección. Por eso estoy mencionando esto, hermanos, porque Himeneo y ahora con Fileto empiezan a negar la doctrina de la resurrección. O sea, ¿qué tenían en la cabeza esos dos tipos? Eran veneno. Eres veneno, vil. Segunda de Timoteo 2, del 17 al 18. Segunda de Timoteo 2. Veamos lo que Pablo le dice a su discípulo en esta segunda carta, versos 17 al 18. ¿Qué dice? Mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿No? 16. Perdón, hermanos. Fue un error de teclazo. Segunda de Timoteo 2 desde el 16. Desde el 16. Gracias, hermanos, por su vista rápida. ¿Qué le dice? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahora conoce Fileto. O sea, se ve que Himeneo era convincente, ¿eh? Se estaba queriendo ganar sus discipulitos. Mira, para que veas lo que yo tengo la razón. Así es como sucede en las divisiones en las iglesias. Siempre llega alguien venenoso, le empieza a cuchichearle a los demás. Mira, es que así son las cosas. O hablando mal del pastor. No, el pastor está mal por esto. Ahí va el que lo escucha. Ay, sí es cierto. Vamos contra él, sí, sí. Y se hace la división y se van. Así son. Necios. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Ya vieron? Se desviaron de la verdad diciendo que ¿qué? Que la resurrección ya se efectuó. ¿Y cuál es el resultado? Trastornan la fe de algunos. Qué venenosos, ¿eh? Qué veneno. Y nomás era uno con un achichincle en la primera carta y con otro achichincle en la segunda carta.
Bastaron 3 monitos para que causaran división y trastornaran la fe de algunos. Ven nada más el poder de la lengua venenosa. No dudo que hayan algunos corintios genuinos que de forma sincera abrazaron a la primera todo lo que enseñaba Pablo, pero llega gente ruidosa como estos pimpollitos, bien adoctrinaditos a la filosofía griega y aparte con una hostilidad interna contra el Señor, e insisten en negar la realidad de la resurrección corporal de los creyentes. ¿Y qué pasa? Crean confusión, destruyendo, alterando la doctrina de algunas iglesias y tropezando a varios. Padre y madre de familia que están aquí oyéndome, observa muy bien también con qué cosas están adoctrinando a tus hijos en la escuela donde van. Hay mucha cosa venenosa y tóxica y hostil contra Dios en lo que muchas veces se enseñan en las escuelas. Hay que tener discernimiento, hermanos. Filtrarlo todo por el filtro bíblico. Si no contradice a las Escrituras, adelante, bienvenido. Si contradice a las Escrituras, deséchalo. Esto es hostil, esto es nocivo contra nuestra fe. Proverbios 12:23. Proverbios 12:23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿No has notado eso? A veces mientras más necio una persona, más le echa ganas en propagar su necedad, pues. ¿Cuál es la solución para estos casos? Proverbios 26:4. Para esta gente de Proverbios 12:23, salud. Proverbios 12:23 tiene este caso. ¿Cuál es la solución para este caso? Proverbios 26:4. ¿Qué dice Proverbios 26:4? Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. No les des la razón a los que propagan necedades. El famoso escritor portugués José Saramago, que nació en 1922, José Saramago, dijo una interesante frase muy certera, muy buena, tanto que estoy seguro que ni él se dio cuenta de lo que escribió. José Saramago dijo: sin muerte no hay resurrección y sin resurrección no hay iglesia. Exacto. Sin la resurrección de Cristo no hubiera existido la iglesia primitiva. Si el ataque de los hostiles tuviera éxito como Himeneo y Fileto y Alejandro pretendieron lograr, si de verdad no hubiera resurrección, la iglesia que se basa en Cristo se hubiera desintegrado. ¿Y desde cuándo se hubiera desintegrado? Hasta dejar de existir. En suma, la doctrina de la resurrección es tan fundamental para la fe cristiana. Seguimos. Ya estamos acabando, hermanos. Lo peor de todo es que si Cristo no resucitó, entonces versículo 19, ¿qué dice? Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿y nosotros qué? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por cierto, dignos de conmiseración en el original griego dice solo una palabrita que es eleinos, que significa miserable. Somos miserables. Y esta palabrita aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento, ¿sabían? Una aquí, eleinos, y la otra en Apocalipsis 3:17, no lo busquen. Apocalipsis 3:17, cuando el Señor reprende a la iglesia de la Odisea, que le dice, porque tú dices, oh, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, eleinos, miserable, eleinos, pobre, ciego y desnudo. Solo estas 2 veces se escribe esta palabra en el Nuevo Testamento. Qué tremendo, ¿no? Entonces, si no hay principio de resurrección, somos unos miserables. Así, literal, lo escribió Pablo. Toda la vida cristiana es una broma de mal gusto. Si no tenemos algo más allá de esta vida por perseguir, pues ¿para qué molestarse con los problemas de volverse cristiano? ¿Para qué? ¿Por qué Pablo dice que seríamos los más miserables si solo el ser cristianos fuera lo de más valor en esta vida, ¿no? ¿Para qué entonces predicar, no? Más contexto, hermanos, todavía hay más contexto. En los días de Pablo, el cristianismo implicaba con frecuencia persecución para toda persona, perdón. En los días de Pablo, el cristianismo, ¿creen que sufren por Cristo hoy en día? Por favor,
En la iglesia primitiva, ¿qué tal? Volverse cristiano implicaba persecución, ostracismo de la familia, los sacaban de un hogar a alguien que se volvía cristiano, segregación. Ahorita los liberales, ¿qué tal? Ay, segregación racial, segregación de género. No, había segregación absoluta por alguien que se volviera a Cristo y en muchos casos pobreza, porque estabas abandonado a tu suerte. Habían muy pocos beneficios tangibles para el cristiano en aquella sociedad. Muy poco. Nada de apoyo, ni del gobierno, ni de nadie. Porque para ellos era una tontería creer en alguien, en un Dios crucificado. Para ellos era una locura. No sabían lo que era el propósito y la misión de Cristo. Definitivamente, ser cristiano no significaba ascender en la escala profesional o social, pues ni mucho menos. Sin embargo, había algo mucho más importante, hermanos. Si Jesús no hubiera resucitado de la muerte, los cristianos, tú y yo, hermana o hermana, no habríamos podido obtener el perdón de nuestros pecados. Y por lo tanto, no tendríamos esperanza de vida eterna. Con lo que conocemos del apóstol Pablo y de la vida tan difícil que llevó a nivel humano, pues podemos imaginarnos que el apóstol hubiera pensado alguna vez, ay, pues con todo lo que he soportado por Cristo, si no hay una resurrección y una recompensa celestial más allá de esta vida, pues soy un tonto para ser compadecido. ¿Para qué sigo? ¿Podemos en nuestros tiempos súper cómodos decir lo mismo? No es igual. Por eso podemos predicar con más valor, hermanos, porque no es igual la cosa. Hay mucho más libertad, pues, para predicar el Evangelio en estos días que antes. El comentarista John Trapp dice que Pablo pudo haber escrito esto, y entre comillas, porque nadie fuera del infierno ha sufrido jamás más de lo que han sufrido los santos. Nadie fuera del infierno ha sufrido jamás más de lo que han sufrido los santos. ¿A qué me refiero con esto? Para el incrédulo, esta vida le da cualquier posibilidad de placer y cualquier felicidad que puedan encontrar, ahora es toda la felicidad que van a conocer en su vida. Cuán diferente para el cristiano, ¿verdad? Para el cristiano lo que vivamos aquí es lo peor que hemos de vivir comparado con la eternidad. Comparado con la eternidad, aquí es lo peor. Para el incrédulo, esta vida pasajera es lo mejor. Como los incrédulos viven sin esperanza, pues buscan sacar el mejor provecho de la vida presente, por eso se están afanados por todo. Los creyentes, en cambio, esperan la restauración de todas las cosas en el mundo venidero. Si su esperanza se desvanece al morir, pues somos los más infelices del mundo, ¿no es cierto? Somos los más infelices. Y ya como conclusión, hermanos, cuando sabes qué es lo que está basado en la resurrección de Cristo, ¿sabes por qué? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pues seríamos los más miserables. Pero en cambio, Pablo podría decir a los corintios que consulten con los testigos oculares, que realmente sucedió, como escribió en Lucas en Hechos 1:22. Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Varios testigos dan mérito de esto. Hasta Pablo mismo vio a Jesús resucitado camino a Damasco y por esta razón proclama el mensaje del Señor. Simplemente volvamos a nuestro pasaje central, hermanos, y ahora leamos a manera de conclusión los siguientes versículos, ¿no? Como una especie de respuesta por parte de Pablo. Versos 20 al 23. ¿Están ahí? ¿Qué dice? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué? Todos serán vivificados. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ya no voy a profundizar más en estos
versículos porque nuestro pasaje de hoy se limita al verso 19, ¿no? Pero aquí empieza un ligero cambio de tema, solo lo quería traer a colación, hermanos. Dice el famoso Charles Spurgeon, y cito, el hecho es que el hilo plateado de la resurrección corre a través de todas las bendiciones de la regeneración en adelante hasta nuestra gloria eterna y las une. Bien poético Spurgeon, ¿no? Así que voy a terminar este mensaje, hermanos, con 5 hermosos puntos. Anótenlos. La divinidad de Cristo se basa en su resurrección. Romanos 1:4. Solo anoten el pasaje. La divinidad de Cristo se basa en su resurrección. Romanos 1:4. ¿Qué dice? A que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La divinidad de Cristo se basa en su resurrección. Romanos 1:4. Punto 2. La soberanía de Cristo se basa en su resurrección. La soberanía de Cristo se basa en su resurrección. Romanos 14:9. Romanos 14:9. Que dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Más claro y poderoso no puede ser. Romanos 14:9. Tercer punto, nuestra justificación se basa en su resurrección. Nuestra justificación se basa en su resurrección. Como dice Romanos 4:25. Nuestra justificación se basa en su resurrección. Romanos 4:25, que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Shh! ¡Qué tremendo! Ahora, cuarto punto. Nuestra regeneración se basa en su resurrección también. Nuestra regeneración se basa en su resurrección. Ahora voy a mencionar a Pedro. Primera de Pedro 1:3. Nuestra regeneración se basa en su resurrección. Primera de Pedro 1:3, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Fíjense, según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces nuestra regeneración se basa en su resurrección. Y ya quinto y último punto, nuestra resurrección final descansa en su resurrección. Nuestra resurrección final descansa en su resurrección, como dice Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es que esto un incrédulo no lo puede comprender. Lo espiritual nunca lo va a poder comprender. Por lo tanto, las evidencias siempre va a luchar para demostrar que la Biblia es falaz. Porque no puede comprender todos esos términos espirituales que son eternos, que es lo que realmente importa. Repito el quinto punto, nuestra resurrección final descansa en su resurrección. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Vean cuán importante es la resurrección, hermanos. Qué bendición, ¿no? Que el Señor nos permitió estudiar este pasaje el día de hoy, ¿no? Que haya sido Semana Santa y que podamos ver este tema tan impresionante y tan hermoso. Esta, hermanos, no es una doctrina alterna para ser creída. Si a alguien le gusta, amigo, amiga, si no crees que Jesucristo resucitó de los muertos en un cuerpo de resurrección de la forma en que dice la Biblia que Él lo hizo, pues yo no sé en qué crees. No puedes llamarte cristiano. Pídele a Dios que ilumine tu corazón y tu entendimiento y que te haga creer en esto, en estas cosas tan vitales de la palabra. Esta es una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana.
y uno de los fundamentos y los pilares en los que descansa nuestra fe y que nos da poder. Como dice Pablo, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, poder de Dios para todo aquel que cree, ya sea al judío o también al griego. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Bendito Señor, te damos las gracias porque se propaga en todos lados la pasión de Cristo, la muerte, pero muy pocas veces se proclama la resurrección. Muchos lo toman como mitología, como alegoría o como un truco, pero nosotros sabemos que es verdad porque está ahí revelado en las Escrituras, Señor. Cuando encontramos evidencias nos gozamos, nos regocijamos de ello porque todas las evidencias geológicas, científicas, geográficas, todas avalan tu palabra de Dios. Los hostiles solo se encargan de resistirla, Señor. Y eso no debe de mover nuestra fe, sino hacernos más fuertes para poder ser testimonio y ser luz para los incrédulos, Señor. Ellos vean nuestra vida cambiada, nuestra vida diferente y glorifiquen a Dios. ¿Cómo? Convirtiéndose, cayéndose de rodillas, arrepintiéndose, poniéndose a cuentas con Dios y pidiendo perdón, creyendo que la obra de Cristo es suficiente para el perdón de sus pecados. Gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos aquí, alabar tu nombre, gozarnos, regocijarnos en tu palabra. Bendito sea, Señor. Gracias por este día de hoy tan hermoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pasamos a algunos detalles, algunos anuncios. Adelante, hermanos.